Algunos han logrado las metas y otros están ahí. Me propuse, no la logré, pero hay que seguir avanzando. Y vamos a hablar en este mes de noviembre del tema gratitud. Sabemos nosotros que cuando alguien o las personas no tienen gratitud, es porque muchas veces han dado lugar a la angustia. Es normal, a veces vienen a ansiedades a la vida de las personas, pero hay personas que se levantan de esa situación. Pero otros le dan lugar a la angustia, otros le dan lugar a la amargura en el corazón. Sabemos que estamos en medio de un mundo que miramos cosas no agradables, que pasamos cosas no muy agradables, pero hay algunas personas que se quedan allí amargados, resentidos, otros con todo el trajín que hay que hacer en el diario del trabajo, se sienten cansados y por eso no pueden dar gracias a Dios. Otras veces viene la envidia que el enemigo siembra en el corazón del ser humano y sabemos que la persona que guarda envidia en su corazón no puede ser una persona agradecida. Es verdad que todos pasamos momentos desagradables en la vida y muchas veces tendemos a quejarnos contra Dios o tal vez nos quejamos de las personas, pero en realidad Dios nos invita a no quejarnos de Él, porque Él es bueno, está en su trono y Él siempre tiene sus manos, sus brazos extendidas para nosotros ir a Él y encontrar ese alivio que nuestra alma necesita. Pero en la Biblia encontramos de algunos que andaban con David en la batalla y en algún momento ellos se afligieron por una situación tan fuerte que estaban viviendo porque llegaron a sus hogares después de una gran batalla y se encontraron que sus pertenencias y sus esposas y sus hijos no estaban en sus hogares. ¿Se imagina una situación, un cuadro así? De venir de pelear una batalla del Señor y llegar a casa y encontrarse ¿qué pasó? Los enemigos habían llevado las pertenencias y habían llevado a sus familias. Así que era razón para ponerse a llorar y estar muy angustiado. Dice Primera de Samuel 34, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Totalmente se deshicieron llorando, ¿verdad? Ya no tenían lágrimas en sus ojos. Pero nosotros tenemos que aprender algo, que necesitamos ir a Cristo y pedirle ayuda a Él para poder vencer la angustia, para poder vencer las situaciones adversas que vivimos. Hay que venir a Dios, no hay otro. Usted no se vaya para Costco, usted no se vaya a pasar una tarde ahí en el puente a San Francisco y decir, aquí voy a aliviar mi pena. Usted no la va a aliviar en ese lugar. Jamás. Hay que ir a Dios. Dice primera Samuel 36. Y David se angustió mucho, era normal, igual que todo el pueblo, porque el pueblo hablaba de apedrear a David. David era el líder que andaba ahí enfrente de las batallas de Dios. Y no era para menos que había que echarle la culpa a David, porque David fue el que los invitó. Así que el pueblo estaba tan enojado, angustiado, que dijeron, lo vamos a apedrear a David. Así estaba este ejército de David, es normal, estaban tristes. Y hay ocasiones que cuando no estamos llenos del Señor, cuando el fruto del Espíritu Santo no está en nosotros, va a haber enojo. Así que este pueblo estaba allí, dijeron, hoy sí nos vamos a desquitar con David. El ejército de David estaban ahí resentidos. Había resentimiento porque la angustia
el dolor a veces trae resentimiento. Y quizás le estaban echando la culpa a David, porque los enemigos, los amalecitas se habían llevado pues a sus familias. Hermanos, solo Dios tiene el poder de ayudarnos en estos momentos. Solo Dios tiene el poder de quitar esa situación que hay en el corazón. A causa de la angustia, el ser humano muchas veces no puede oír a Dios, porque están ahí con esa situación entre su frente, que no pueden alzar la mirada al Señor. Y esto es normal para allá en el mundo que no conoce la palabra de Dios. Y aún el pueblo de Israel, en una ocasión, Moisés estaba hablándole al pueblo, hablando las promesas, y ellos no escuchaban porque estaban en angustia, estaban en congoja, en esa ansiedad donde la gente dice: esto no hay solución, pero Dios tiene la solución. Dice el libro de Éxodo 6:9, habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, de todo el trabajo que estaban haciendo. Moisés les hablaba a través de Dios. Moisés les hablaba las promesas de Dios, les hablaba la palabra, pero ellos no escuchaban porque estaban en angustia. ¿Usted se ha encontrado tratando de ayudarle a alguien que está angustiado? Quizás no le van a escuchar, porque es tan grande el dolor que creen que ya Dios se olvidó, Dios no les escucha, que Dios no está pendiente. Y algunos se resienten y dicen: no quiero nada con Dios. Y el pueblo estaba así. Dice en el verso 6 al 7, esta era promesa que Dios le estaba dando por medio de Moisés al pueblo, y ellos no escuchaban. Y le decía a Moisés: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esta era una promesa que Dios estaba dando. Y Dios nos dice a nosotros: yo les tengo un lugar mejor en la nueva Jerusalén, una vida eterna para ustedes. Mientras estén en esta tierra, van a tener que pasar situaciones difíciles. Van a pasar cansancio, van a sentirse algunas veces abrumados por la situación, porque recuerde, estamos en esta tierra llena de dolor, llena de maldad, el enemigo acechando todos los días, queriendo robarle la paz a usted. Pero Dios dice: yo le voy a sacar. Y dice: y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y Dios estaba hablando al pueblo. Dios es el único que abre camino en el mar, y se lo mostró al pueblo. Y dice: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Este mundo, hermanos, es muy abrumante para los que no se refugian en Dios. Entonces viven una vida desagradecido, no hay gratitud en sus corazones por todo lo que hay en el mundo. Y Moisés estaba ahí dándole el mensaje de Dios al pueblo, y ellos estaban ahí con esa angustia, no podían escuchar. Los hebreos, hermanos, ya no querían nada más acerca de Dios, ya no querían escuchar promesas de Dios. Y así está el mundo hoy en día. Entre más nosotros tratamos de explicarles el plan de salvación, entre más les damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ellos dicen: no creo que Dios pueda hacer eso conmigo. Pero usted y yo tenemos que continuar dando esta palabra del Señor y ayudándoles a alzar la mirada a Jesús, porque Dios ha prometido sacarnos en victoria de cualquier problema. Si por alguna situación usted, sin buscar a Dios,
se ha metido en una situación y dice como el chavo, ¿quién podrá ayudarme? Le digo en esta mañana, Jesús le puede ayudar a usted, porque quizás se equivocó, pero Jesús le dice en esta mañana, no te quedes allí, que todavía estoy en mi trono y yo te puedo levantar. Recuerde esto, los problemas pequeños solo necesitan respuestas pequeñas. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a esos problemas grandes, vamos a ver a Dios actuar de una manera sobrenatural, porque esa es la especialidad de Dios, obrar donde usted no mira ni una respuesta, ninguna respuesta. Dios viene con su brazo de poder para ayudarle. Le estoy hablando de un Dios que sigue haciendo milagro, de un Dios, hermanos, que no está sordo, de un Dios que no es indiferente a la situación del ser humano. Así que los problemas, hermanos, nos ponen a nosotros en esa posición perfecta para observar a Dios, verlo obrar de esa manera sobrenatural. Así que no esté triste diciendo, con esta situación yo creo que no me levanto. Jesús le dice a usted en esta mañana que sí se va a levantar si le busca a Él y empieza a vivir una vida en gratitud para el Señor. Porque eso es lo que debemos de hacer nosotros, levantar las manos a Dios en medio de la situación que estamos viviendo, en angustia, en dolor y en congoja. Hay que buscar al Señor, porque Cristo dice, la vas a poder vencer esa situación, pero con mi ayuda, para que nosotros tengamos gratitud todos los días. Debemos de ir a Dios para que quite la amargura también. Usted se ha encontrado con personas amargadas. Están en el mundo, no están en el Señor. Y usted perfectamente se da cuenta cuando el enemigo ha sembrado una semilla de amargura en el corazón de alguien. Solamente escúchelo cómo habla. No empieza a hablar gratitud. No empieza a hablar promesas de Dios. Empieza a decir, es que no, a mí me han hecho mal, a mí me han visto indiferente. No soy tomado en cuenta. Muchas cosas negativas. Y allá en el mundo, que nunca han leído la palabra del Señor, dicen, ¿para qué nací? Mejor no hubiera nacido. Gente amargada. Pero cuando venimos al Señor, Dios entra a nuestro corazón y saca la amargura del corazón del ser humano. Porque quien daña el corazón del ser humano es el enemigo. Dice en el verso 6 de Primera de Samuel, ahí estamos en Primera de Samuel. Dice, todo el pueblo estaba en amargura de alma. En medio de la prueba, el pueblo no buscó a Dios, no levantó manos al Señor, no expresó gratitud, sino que se amargaron. Dice la Biblia que estaban en amargura de alma. Y la amargura de alma no se la va a sanar el médico, no la va a sanar el cardiólogo, no la va a sanar el psiquiatra ni el psicólogo. La amargura de alma ningún ser humano la puede sanar. Solamente Cristo puede sanar una alma amargada. Así que tenemos que cuidarnos para que no perdamos el favor, la gracia de Dios, porque fuera de la gracia de Dios los corazones se dañan con amargura y pueden también envenenar a los que están alrededor. No se amargue, no nos amarguemos. Hay gente que viene comenzando en la vida cristiana y dicen, yo pensé que Dios iba a hacer siempre esto posible. No, Dios permite algunas pruebas porque está trabajando en nosotros y Él quiere que nosotros aprendamos de Él. Así que vamos a desechar todo eso de la amargura porque daña el corazón. Mire, la amargura es tan fea
que puede dañar hasta los huesos de una persona. Así que no hay que dar lugar. Pero el pueblo estaba en amargura de alma. Y Hebreos, el libro de Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que la amargura no solamente daña a una persona, sino que también daña a los que están a su alrededor. Hermanos, este fue el caso del pueblo. Se amargaron y dijeron: con David nos vamos a desquitar, lo vamos a apedrear. Y usted, cuando se siente abatido, con dolor, con congoja, ¿a quién busca para desquitarse? Algunos quizás al esposo, otros a la esposa, a los hijos, a los padres. Y entonces el esposo sabio dice: vénganse, sálganse de esa cocina, porque está fea la cocina. Cuando ya la mujer empieza a tirar las ollas y tapa esas ollas, entonces los hombres sabios dicen: no es momento de estar en esta cocina. Y así debemos de ser. ¿Sabe por qué? Para no dar lugar a la amargura. La mujer a los 40 años a veces empieza: ay, calor, que frío, y el sudor y el que le viene, que quiere desquitársela con alguien. Pero usted entienda, está en el proceso de la menopausia. O también los hombres pasan por el proceso de la andropausia. Y también vienen los sofocos y las irritaciones. Cuando usted mire esas escenas, mejor no conteste. Hay que ser sabios, hay que ser prudente y conocer. Orar mucho al Señor, fortalecerse en el Señor, porque si no, vienen los desórdenes en los matrimonios. Hermanos, una raíz de amargura crece hasta convertirse en un árbol grande y brota a veces ahí en los corazones y daña las relaciones. Daña las relaciones en la familia, daña las relaciones también en los hogares, en las amistades, en las iglesias, daña la amargura. Así que cuando usted conozca de alguien que por más que le ha hablado y que ya oró y que ya ayunó y siempre con esa situación de estar amargado, usted mejor, como decía el pastor Luna, hay que cambiarse de cuadra. Porque ahí solamente Dios lo puede sacar de esa situación. Porque se trata de presentarnos a Dios y de expresar el caso a Dios y de hablarle al Señor cómo nos sentimos. Y si esa persona no busca de Dios, por más que le digamos nosotros, depende de la persona de buscar de Dios. ¿Sabe que el enemigo muchas veces viene a nuestras vidas para que nosotros nos amarguemos? A los que estamos sirviendo al Señor diligentemente, el enemigo viene y quiere sembrarnos una semilla porque quiere dañar nuestro corazón y quiere dañar el corazón de la persona que está a su lado, del esposo, de la esposa, de los hijos, de mi hermano en la fe. Quiere dañar. Porque quiere sembrar esa mala semilla para que ya empecemos a tener rechazo, odio contra esa persona, pero eso no es de Dios. Usted mejor aconseje y dígale: si usted siente algo, háblelo claramente y pídanse perdón. Esa es la solución. Y con eso el enemigo no gana ventaja, no daña el alma de la persona. No gana ventaja.
Así que una raíz de amargura se va a apoderar de las personas solo cuando nosotros permitimos resentimientos, rencores, celos, envidia. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, sana la herida que causa la raíz de amargura. ¿Sabe que cuando usted busca al Señor, Dios lo va a llenar de su presencia y en usted va a ver el fruto del Espíritu Santo? Y si está el fruto del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a dar lugar a la amargura, porque va a haber gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Va a haber en nosotros. Pero esto se logra solamente cuando nosotros buscamos de Dios. ¿Sabe que servir al Señor es un privilegio? Cuando a usted le invitan, puede coordinar el servicio. Ese es un privilegio que Dios le está dando al ser humano, a usted como hijo de Dios. Y usted debe sentirse agradecido que Dios le está invitando para servir. Cuando a usted le dicen en la célula, puede dirigir la oración para iniciar la célula, hágalo aunque temblando, pero dirija la oración. Porque usted está orando al Padre Celestial, exaltando el nombre del Señor. Por poco que sea agradecido y hágalo. ¿Para qué? Para que usted siga creciendo en el Señor. Pero hay gente que dice, no, para hacer sentir mal al líder. Déjeme decirle que usted no hace sentir mal al líder. Usted está haciendo sentir mal a aquel que le dio la vida y que le salvó a usted en la cruz del Calvario. Y mientras mantenemos esa actitud, estamos estancados y no logramos el plan y el propósito de Dios. ¿Sabe, hermana Zaneta? Algo que yo aprendí desde joven a servir al Señor es que entendí eso. Que cada invitación que venía a mi vida, no lo miraba que venía de mis pastores, lo miraba que venía de Dios. Y así Dios ha abierto puertas y me ha abierto invitaciones. Y yo quiero confesarle a usted, cuando el pastor se enferma, yo pensé que yo no estaba como un poco como resentida, ¿no? Pero eso hace como 2 años. A mí me habían hecho invitaciones y yo decía no, porque decía no puedo ir, esto, aquello y lo otro. Hasta que un día alguien en la mesa sentado, estábamos en un almuerzo y dijo, pastora, usted está siendo egoísta porque yo estoy escuchando que usted está diciendo que ha rechazado algunas invitaciones y usted está siendo egoísta y debe de saber que todo lo que usted tiene es Dios que se lo ha dado. Y usted al estar rechazando invitaciones, usted está siendo egoísta. Mire, yo con lo que estaba ahí, yo me puse a llorar. Yo sentí que Dios me metió como una lanza en mi corazón. Y le dije al hermano que me lo dijo en ese almuerzo, gracias, Dios lo ha usado. Así que cuando a mí me hicieron una invitación, yo dije, corriendo, amén, iré, con la ayuda del Señor, ahí estaré. Ahí me di cuenta que había algo en mí y yo no lo sabía. Pero ahí quizás yo hubiera preferido que Dios me lo hubiera dicho en secreto. Pero como para que me doliera más, el Señor lo hizo en público.
Y aquí quizás algunas veces, no sé si se los he compartido, pero yo se los comparto a ustedes. Yo realmente no lo sabía. Yo me estremecí y yo lloré mucho ahí en ese almuerzo, sin importar las personas que yo tenía enfrente, porque yo sabía que Dios estaba hablando a mi vida. Y hay algo que yo siempre le he dicho al Señor en mi oración, es: hazme sensible cuando tú me hables. Así que yo no lo sabía, y eso fue de 2016 que el pastor se enferma, hasta hace como 2 años, que yo no aceptaba invitaciones de otra iglesia afuera. Yo dije, me voy a mantener en casa, me voy a mantener ahí predicando, pero yo no voy a aceptar invitaciones afuera. Así que es importante que para que nosotros venzamos todo resentimiento y amargura, hay que ir al Señor siempre. Porque Dios quiere que nosotros sigamos creciendo en Él, en su servicio. Para que haya gratitud en nosotros, tenemos que vencer el cansancio también. Muchas veces nos sentimos cansados. Y por decir, oh, estoy muy cansado, a veces no queremos hacer la obra que Dios nos ha puesto, porque los privilegios vienen del Señor, no del hombre. Dice el verso 9 al 10, David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Ahí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. ¿Cómo estaban los hombres? Demasiado cansados. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Eso es algo que lo distinguía a David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que no se quedaba allí estancado, sino que se sobreponía a los obstáculos. Tan pronto David recibió respuesta de Dios, él se levantó para ir a rescatar las familias y se fue con su ejército. Aunque los 200 se cansaron, pero él dijo, vamos con los 400 hombres. Hay que vencer el cansancio, porque los cansados no pueden ser agradecidos. Y usted pregunta, ¿y tú por qué ya no sigues sirviendo al Señor? Bueno, es que los sábados tenemos muchos eventos y yo no puedo estar en los eventos, me estoy perdiendo de cosas bonitas, reuniones familiares, quizás me las estoy perdiendo porque yo tengo que estar en la alabanza. Así que ya tengo como 2, 3 años de estar en la alabanza, así que mejor me voy a dar mis vacaciones. Ya se cansaron. ¿Por qué ella no sigue liderando? Oh, me cansé de la gente, ya no quiero seguirle enseñando a la gente. ¿Se ha cansado Cristo de nosotros? Cristo no se ha cansado de nosotros. Todavía sigue intercediendo por nosotros. Lo que necesitamos es una renovación espiritual. Que Cristo sea nuestra prioridad siempre. De joven yo trabajé así como lo secular. Pero nunca dejé que el trabajo terrenal me absorbiera, me sobreponía. A veces solo llegaba, tiraba mi cartera, y yo era diácona de la iglesia, tiraba mi cartera, solo me cambiaba de ropa rápidamente y mi mamá me decía, hija, ¿no vas a cenar? Y yo le decía, no, ya es tarde y yo tengo que estar en la puerta. Y eso Dios lo mira.
Pero a veces no sabemos de memoria ese versículo que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero estamos que no queremos nada. Y lo que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado, no los estamos poniendo en práctica, pero estamos diciendo: Dios cumplirá su propósito en mí. Hay bendiciones que nosotros mismas las detenemos porque no queremos obedecer lo que Dios dice en su palabra. Así que a mí hasta el hambre se me quitaba. Me casé y en un momento me sentí abrumada porque yo dije: ay, ya estoy embarazada y esto, los vómitos y aquí y allá. Y a veces le decía al pastor: me voy a quedar, y me decía: no, llévese una bolsita y vámonos. Nacieron mis hijos, solo me dediqué 40 días a estar en casa. Y después de eso me hacían invitaciones para ir a predicar. Y yo le decía: yo voy a ir a predicar, pero me disculpo, voy a ministrar, pero regreso rápido. Porque solo crié a mis hijos con pecho, con lactancia materna. Yo decía: yo tengo que regresar, porque no me gustaba también sacarme la leche. Así que 3 a 4 horas. Y me decía la muchacha: ¿y qué pasa si entre 3 a 4 horas no viene? Dele agua con miel. Porque no le daba leche fórmula. Pero esas cosas Dios las mira, hermanos. Y nunca hay que dar lugar al cansancio en nosotros, porque el enemigo va a venir con muchas cosas, pero Dios nos va a fortalecer siempre. Así que para vencer nosotros estas cosas hay que buscar al Señor. Hay que vencer la envidia también, para que haya gratitud en nosotros. La gente envidiosa no puede ser agradecida con Dios, porque la envidia no viene de Dios. La envidia la pone el enemigo en el corazón. La envidia daña al ser humano. Y esto fue el caso también del ejército de David. Dice: entre los hombres que habían ido con David a la batalla, no faltaron algunos malvados, mire cómo dice la Biblia, y envidiosos, que le dijeron a David: a estos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darles nada de lo que les quitamos a los amalecitas, que se conformen con llevarse a sus mujeres y a sus hijos. Dijeron: porque realmente no podemos apropiarnos de esas mujeres ni de esos hijos. Pero David les dijo: no, hermanos míos, no debemos hacer eso. Después de todo, Dios nos ha dado todo esto. David reconocía que todo lo que tenía venía de Dios. Y no dio lugar que le dañaran el corazón. Porque David hubiera sido ese líder: tener razón, hay que se mueran de hambre estos haraganes. Pero David no dio lugar que le dañaran el corazón. Y él dice: Dios nos ha dado todo esto y nos cuidó y ayudó a vencer a esos amalecitas ladrones. David dijo: todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Quien nos ha cuidado es Dios. Quien nos ha ayudado es Dios. David lo reconocía, que no era su fuerza, que no era su poder, que no era su ejército, que la ayuda venía de Dios. Y en esta mañana yo te digo a ti: la ayuda viene de Dios sobre tu vida. Lo que tú tienes viene de Dios. Así que sigue adelante, sé una persona agradecida. Porque este ejército de David se había dañado su corazón con envidia. Hay que cuidarnos de este tipo de personas que el enemigo usa para desviarnos del camino de Dios. Y David fue muy sabio en contestarle. Y lo hizo David con firmeza. Lo hizo de una manera delicada, es cierto, sí, con prudencia habló, pero rechazó la idea de atribuir sus propios recursos a él o a su ejército. Él renunció. Hermanos, Dios nos ha dado la victoria a cada uno de nosotros.
tenemos nosotros que ser agradecidos con Él. Que su servicio sea con gratitud al Señor. Recuerde que quien le aprueba a usted es Dios. Aunque usted piense es poco lo que estoy haciendo, pero a los ojos de Dios es bastante. A los ojos de Dios su servicio es agradable. Porque usted, hermano, lo hace con gratitud. Y su recompensa se la da el Señor. ¿Qué hizo David? ¿Qué fue lo que hizo que David no se dañara su corazón? Que la angustia no dominara, que la envidia, que la amargura. David, ¿sabe qué pasó con él? Él se fortaleció en Dios. No hay otra manera cómo salir adelante de esta situación. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David confiaba en que Dios podía ayudarlo, y así que él se animó para seguir adelante, hacer lo que tenía que hacer. No se quedó ahí lamentándose porque sabía que su familia estaba en peligro. ¿Cómo está aquel hijo, hija que no quiere nada con el Señor? Y mi pregunta es, ¿qué hace usted como padre o como madre? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay que fortalecerse en Dios. Hay que buscar a Dios. Hermanos, hay que incomodar a los hijos, pero no con palabras, sino en oración a Dios. Ya no diciéndole tantas palabras, sino incomodarlos en oración a Dios. Tu oración, Dios la escucha. Y si Dios escucha la oración, Dios va a intervenir. Quizás hay hijos a la 1 de la mañana con un dispositivo. Y tal vez tú como padre estás pensando que todo está bien. Pídele al Señor, dile a Dios, háblame. Si hay algo que no está bien en esta casa, háblame. Dios le va a mostrar cómo el enemigo quiere y está trabajando para dañar su familia. Pídele a Dios, pero no se quede así nomás, hermano. Fortalézcase en Dios. Dios le ha llamado a usted y Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito con usted y con su familia, pero fortalezcámonos en Dios. Para cuando llegue el momento de la prueba, usted no se queda solamente con la angustia y con el dolor y con el llanto. Usted va a fortalecerse en Dios, lo que hizo David. Póngase en pie en esta mañana. El enemigo, que quiero decirle esta mañana, no está allí solo haciendo cosas. El enemigo está socavando. Y usted y yo tenemos que estar alertos. Estamos en una batalla espiritual muy fuerte. Pero a veces el enemigo quiere hacer creer que todo está en control, que no está pasando nada. El enemigo es astuto y quiere detener el plan de Dios para con su vida. Pero le invito en esta mañana a fortalecerse en Dios. Todos los días de nuestra vida hay que fortalecernos en Dios. Gracias a la hermana que está traduciendo allí. Gracias. Que Dios me la bendiga.